Hola, ¿cómo están? Entonces, vamos a ver el trabajo con entidades. Uy, siempre me están saliendo cada vez con mejores preguntas en la comunidad de Facebook, de YouTube. Sí, aquí Nehuen43 me pone: Querido Darwin, gracias por estos videos tan esclarecedores. Enhorabuena, muchas gracias. Quería preguntarte sobre un tema polémico. ¿Qué piensas sobre el trabajo con entidades? Más o menos teúrgico. ¿Qué piensas de Dios o dioses? Desde ya, muchas gracias. Saludos, saludos para ti también, Nehuen43. Muchas gracias por la pregunta. Ni que estuvieran galleteadas. La verdad es que no, pero me encantan. Y me complican. Me recuerdan, no sé si leyeron 2666 de Bolaño, el libro Amalfitano, cuando está hablando con el farmacéutico. Y cuando Melville empieza a escribir, Moby Dick no sabe cómo va a terminar una obra así. Bueno, eh, como de costumbre de estos temas, yo me planteo siempre la pregunta: ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de entidades? Mm, Porque se generaliza tanto el tema que puede entenderse prácticamente cualquier cosa como una entidad. De hecho, dentro de la misma pregunta dice entidades, teurgia, Dios, dioses. Sobre el tema de Dios, en tanto Dios, eh, ahí tengo un video específico donde me dedico a discutir la existencia de Dios. Y sobre la esencia de Dios, que para mí vendría a ser la esencia del ser, con toda la polémica filosófica que trae a ser equivalente el ser y Dios, es otro tema. Pero ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de entidades? Mm. Porque como que pareciese ser que el hecho de hablar de entidades deja inmediatamente claro. Y eso es uno de los grandes problemas de la magia hoy en día. Como que se da por supuesto un montón de términos, pero uno escucha las conversaciones, o uno mismo está en conversaciones donde las partes involucradas no están hablando de lo mismo, están hablando de cosas totalmente distintas, y en la mayor parte de los casos son interpretación de experiencias donde estas categorías, estos títulos como entidad, terminan definiendo nada o transformándose en una aporía innecesaria. Una aporía es algo que uno no sabe que no va a poder abordar, la divinidad. Pero en este caso, cuando estamos hablando de entidades, ¿qué se entiende normalmente? Eh, Supongo que ya en su cabeza ustedes se están preguntando. La función de esto en el fondo es esa, ¿no? Hacernos preguntarnos estas cosas que no nos estamos preguntando en el mundo de la magia. Nos estamos refiriendo a duendes, a hadas, seres mágicos. Y viene la pregunta, porque nos referimos a ellos como entidades. Entidades, entidades vendría a ser aquello que tiene ente. Entidades. Entidad. ¿Qué es una entidad? Y eso a mí me causa una confusión de partida. Porque esto es un término que se toma directamente de la filosofía. Y de hecho, yo sé que alguien me va a reclamar de que mis fuentes no son las mejores y están desactualizadas, pero por tomar un poco de base, este es el diccionario de filosofía, el Ferrater Mora, y en ente. Dice una serie de cosas, pero la diferencia entre el ente y el ser, y ese ya es un primer punto, porque cuando en la filosofía aparece este concepto de ente, la entidad es aquello que tiene ente, aparece siempre en diferencia del ser. Bueno, la diferencia entre el ente y el ser se averigua en función de esta posibilidad de averiguar no solo por lo que es el ente, sino por el ser en cuanto tal. El ser es lo que hace que el ente sea, es decir,
lo que hace que sea aquello que posee un ser. ¿A qué voy? O sea, ¿a qué va este tema? Que viene ya de un debate socrático, platónico. Para Sócrates había un mundo ideal, es decir, este mate, que vendría a ser la entidad mate, es una manifestación, es el ente de una idea una, del mate ideal. Un mate que no está en ningún mate y, de los, y del cual, que sería el ser del mate, del cual todos los demás mates serían sus entidades, sus manifestaciones. De hecho, así se advierte ya en los tres significados fundamentales del ser, el ser como el más universal de los conceptos, donde ser no es aquí un género supremo, sino un universal que trasciende toda pluralidad de conceptos genéricos supremos, el ser como lo indefinible, por estar incluido en la definición de sí mismo, y el ser como el concepto más comprensible. Así, la verdad del ente como verdad óntica y la verdad del ser como verdad ontológica pertenecen a dos planos distintos. A ver, espero que se haya entendido algo acá. El ente tiene que ver con el plano en el que nosotros estamos. O sea, estamos hablando de manifestaciones, cosas que se nos aparecen en la realidad. Cualquier cosa. De hecho, en estricto rigor, tú, yo, somos entes. Nehuen 43 es un ente. Ya, los duendes son entes. Y aquí vendría la gran pregunta. Puedo formularla de dos formas, pero la primera, para que se entienda bien. ¿Dios es ente? Si hablamos de Dios en tanto concepto único, de unidad absoluto, ese Dios de Spinoza, Dios no sería ente, sería ser. Ahora, como pregunta Nehuen también, si hablamos de dioses, esos dioses serían entes o serían seres. Y aquí viene todo un largo debate filosófico irresoluble sobre la unidad del ser. Aquí entre Parménides y Heráclito entran al ring. Me voy a saltar todo este debate filosófico, que es lo realmente interesante, pero es que no estamos todavía preparados para llegar a eso. Primero tenemos que desmontar las creencias que están metidas en el mundo de la magia. Ya. Estamos claros que el debate sobre el ente y el ser es una cosa fundamental para nosotros en tanto metafísicos. Es lo que nos permite hacer la diferencia entre lo que está más allá de la realidad de los entes. Es la, esa es la frontera que nosotros buscamos sobrepasar en nuestro ejercicio como magos. Es ese imposible a alcanzar, está más allá del mundo de los entes, porque queremos alcanzar al ser. Llámalo Dios, llámalo como quieras, duda de su existencia, o considéralo una aporía, pero para allá. Pero cuando me preguntan por el trabajo con entidades, va por otro lado. Recuerdo no hace mucho tiempo alguien me pedía consejo, no, es que te quería pedir un poco de recomendación sobre el trabajo con entidades. Ya. Y claro, estaba trabajando con Lilith. ¿Qué es Lilith? Lilith es Dios, es una divinidad, podemos tratarla como una entidad y viene toda una serie de conceptos. Entonces, ¿qué es la divinidad? A ver, si no te estás haciendo estas preguntas, ¿cómo estás haciendo trabajo de entidades? O sea, ¿puedes trabajar con divinidades como si fueran entidades?
Así de simple, si no te preguntas lo que son. Eh, no sé si decir que me parece irresponsable, pero me parece más que nada una autosugestión y un exceso de imaginación. Pero no le encuentro más valor que eso. Vamos, pero no me quiero meter al ámbito más divino. Trabajemos con entidades menores. Es como cuando te hablan de esto de las entidades de bajo astral, de alto astral. ¿Qué cosa? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos seres? ¿Estamos hablando de seres físicos? Estamos hablando, o sea, vamos, como esos esqueletos de duendes que aparecen de repente. Ah, no, ya no son de duendes, de veras que ahora son extraterrestres. O estos, como que estas entidades existen en un plano físico, tal como tú, tal como yo, tal como el mate, tal como un conejo, el perro o el gato. Si existieran como tal, no son parte de nuestro negocio, no son parte de nuestro ámbito de interés. Y quien lea sobre este tipo de entidades y las entienda así, literalmente, vaya a conversarlo con el psicólogo, porque ahí sería una falta de pensamiento metafórico y la incapacidad de entender metáforas es un síntoma de trastornos mentales. Es bueno que se los vaya a ver con un especialista. Porque además no nos serviría si no entendemos su potencia alegórica para decir que tal entidad corresponde, por ejemplo, a un determinado elemento. Pero vamos viendo por qué se hace. Si esto está sonando a que estoy diciendo que es una ridiculez, pero no lo es tanto, no lo es. Eh, alguien respondiendo a un meme que publiqué en una historia de Instagram me ponía que, ¿no? Que había que olvidarse de la invocación y de la evocación, aguante la devoción. Ah, a ver, el ser en tanto divinidad está tan lejos de nuestro plano, de hecho es lo contrario a nuestro plano, que no entiende ni nuestras peticiones ni nuestra devoción. Es otro tema. Pero nosotros tenemos este concepto de eso más allá que es incomprensible a nosotros. Y no podemos abarcarlo en su completitud. No podemos abarcarlo como un ente como tal. Entonces nosotros, y tenemos que ser conscientes del proceso, si eso es lo importante, nosotros lo identificamos. Y ahí está la utilidad del pensamiento en los entes. Mm. Cuando yo quiero explorar las potencias, las posibilidades de un concepto, de algo abstracto que no tiene una manifestación física en la realidad, lo puedo identificar, que es un trabajo que hacemos, un trabajo mental que hacemos para darle una forma. Y eso es algo que acostumbramos a hacer. A ver, eh, conceptos como alegría y tristeza son formas que nosotros con nuestro lóbulo frontal mutantemente hiperdesarrollado traducimos emociones de nuestro sistema límbico. Que los animales tienen esas reacciones biológicas, pero no tienen el lóbulo frontal para transformar las respuestas emocionales del sistema límbico en los conceptos de alegría y tristeza que tenemos nosotros. En estricto rigor, ellos no conocen, no saben de la tristeza ni de la alegría. Pero nosotros decimos, el perrito está triste, el perrito está alegre, mire cómo mueve la cola. Porque nosotros es tan disímil nuestra realidad, la forma en que la concebimos, o sea, como la concibe el Kant, que para poder vincularnos con ese fenómeno de la realidad le atribuimos cosas humanas. No solo lo identificamos, sino que lo antropomorfizamos. Y esto lo reclamaba ya Genófanes en el 600 a.C., con la antropomorfización de la divinidad. Zeus y Hermes y todos estos dioses, que hay un pasaje de un texto hindú que hablan de 36.000 millones de dioses, pero que en realidad
todos son manifestaciones de Brahma. Como nosotros no tendríamos esta capacidad de entender o eh, de procesar la divinidad como tal, podemos abordar ciertas parcialidades y esas parcialidades les damos una entidad, pero esa entidad nosotros no la percibimos como algo estático, eh, carente de agencia. No lo percibimos como algo que esté ahí. Yo el mate, no decía, yo lo tomo, lo dejo, es receptivo ante la acción que ejerzo sobre él y nosotros no sentimos que tenemos esa misma capacidad ante estas otras cosas indefinibles en nuestra realidad. Y de ahí que no los identificamos como seres inertes, sino que los identificamos con propiedades propias de los seres vivos y más aún de los seres humanos. Siendo que por definición no son seres humanos y que por lo tanto no pueden tener las propiedades del ser humano. Por definición no son seres vivos y por lo tanto no pueden tener las propiedades de seres vivos. Pero ¿cómo, no, cómo podemos relacionarnos con ellos? ¿Cómo podemos conocerlos? ¿Cómo podemos explorar sus potencialidades? ¿Cómo podemos, voy a decirlo más poéticamente, acceder al conocimiento que nos ofrece o al saber que encierra? Es a través del proceso de identificación. De ahí que se entienda que si alguien quiere hacer rituales del conocimiento, se relacione con Hermes, con Ganesh, con Thoth, con Anansi, etc. Ahora, ¿qué es lo peligroso aquí? El hecho de empezar a darles una materialidad real más allá de tu conciencia. Y, a ver, tengamos claro, porque hay mucha gente que me dice, no, es que yo lo que estoy buscando es que escuchar la voz. Eh, no es tan difícil, porque la cabeza se la pasa hablando, se la pasa hablando. Así que si nosotros le damos suficiente cuerda suelta al caos mental, van a salir esas voces. Ahora, si tú les entregas una independencia de lo que pasa dentro tuyo, eso es un fraccionamiento de la personalidad que está a los pocos pasos de la esquizofrenia. Y disculpen que me ponga pesado en estos temas, pero es que no, yo ya no le... Me ha pasado demasiadas veces de gente que tiene diagnóstico, se niega al tratamiento y que cree que está escuchando voces y que cree que yo le valide su tema cuando es evidente que carece de sentido. Aquí, ahí tenemos casos de fraccionamiento de la personalidad y que es patológico, no es ni iluminación ni canalización, sino que es un problema. Y además, lo peor es que como eso desemboca en delirio místico, eh, son todos, los casos son iguales y caen en los mismos juegos paranoides. Son cuadros súper repetitivos y ellos se creen muy únicos, pero uno ya lo ha visto tantas veces y yo no, ya no tengo paciencia para esa gente, lo siento, lo siento. Así que si tú estás diagnosticado y no te quieres tomar el tratamiento porque te crees superior a eso, ódiame, úname, cancela. Mm. El trabajo con entidades es útil, así, es útil para trabajar determinados conceptos o realizar determinado tipo de operaciones, en tanto lo entendamos como que es un proceso que nosotros estamos realizando. Nosotros estamos identificando estos procesos. Ahora, vámonos por el lado de los caotas que empiezan a inventar estos servidores, este concepto del golem, de crear una entidad eh, que incluso en el caoísmo como que lo diferencian, porque se crean entidades y aparte están las formas débicas que serían superiores,
y que si se hace uno de estos seres se hace colectivo, sería un egregor. Y la gente se pone a discutir ese tipo de cosas y no tiene ningún sentido. Como que es como estos debates que hay mucha gente como que son definitorios dentro de la magia, si estás haciendo invocación o evocación. No, que si está dentro o está afuera, es la gran diferencia. Hermano, cuando uno está más allá, adentro y afuera no tienen sentido. Si tú estás todavía pensando en adentro y afuera, tú no estás en la magia, estás delirando y necesitas psiquiatra. No, aquí ese tipo de debates son para gente que no ha meditado lo suficiente, claramente. Gente, o también para charlatanes. Los charlatanes caen mucho en esto porque son cosas más fáciles para entender por parte de quien no sabe, porque es como, si está afuera es tanto, si está adentro es tanto, si esto que es peor es más chico, si es más grande, cuando, claro, esas cosas simples para engañar y engatusar la mente de la gente, ahí sirven estos conceptos, pero en el trabajo de la magia es absolutamente inútil y no cumple alguna función operativa. Mm. Y peor aún, porque cuando tú generas cuando tú creas estos servidores y les das vida propia y empiezan a hacer cosas contra tu voluntad, ahí tenemos. Identificaste tus problemas internos que no los estás sabiendo trabajar y no los estás reconociendo. Ahí yo insisto que todos esas clases de errores a los que te empuja la brujería te conducen a superarlos o al psiquiatra. Em, ¿Qué es lo interesante también? Que cuando uno aborda estas entidades como ya no una cosa que cree yo, sino que un concepto cultural, que ahí uno puede abordar, por ejemplo, los panteones de las distintas culturas, como una forma de animismo, que es el animismo, no, yo no sé por qué está tan mal visto, como que uno habla de animismo como si fuera algo inferior o de pueblos más primitivos, que es propio de la visión modernista, eh, tiene utilidad en ese sentido. O sea, el enlace animista mediante la identificación de ciertos conceptos propios de la naturaleza o de la metafísica o de cualquier cosa, es un camino que puede servir, pero entendiéndolo como tal y entendiendo de que uno no está en contacto con la verdadera fuente, porque con la verdadera fuente uno no puede tener la relación que tiene con ninguna entidad. Está más allá del mundo de los entes. Así que hay que cambiarle el nombre a las entidades, ese es el tema. De hecho, porque podríamos decir que son como entidades funcionales o entidades creadas. No es el concepto adecuado. Claramente no son el ser. Son manifestaciones del ser, todo es manifestación del ser. Pero al final de cuentas, lo que demuestra y lo que insisto yo es que nos falta profundizar en el debate metafísico, filosófico, para que la magia moderna ocupe el sitial que se merece. Si seguimos en este tipo de debates que son propios de brujería barata, nunca seremos respetados. Y ojo, que uno dirá, ¿qué me importa que alguien más me tenga que respetar si yo sé el trabajo mágico que estoy haciendo? Insisto, la magia es algo muy personal, muy privado, especialmente hoy en día. Pero si la magia culturalmente en tu entorno sigue siendo comprendida como brujería de feria, nosotros mismos nos va a costar más creer. Así que mis invitaciones son dos en realidad. Por una parte, profundizar el debate metafísico, teológico y ontológico. Y por otra parte, perdón, suscríbanse a las redes sociales de Escuela Yenken si es que quieren seguir escuchando este tipo de matecitos. Y yo por hoy los dejo. Que tengan un muy buen día y Peucayal.